Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Vamos a hablar de dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, y sobre la verdad detrás de lo que muchos han llamado su atrevida conexión. Sé que muchos de ustedes son seguidores apasionados de estas dos celebridades, y sé que este tema les va a encantar. Si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante sobre sus artistas favoritos, noticias del mundo del espectáculo y, por supuesto, análisis profundos como el que vamos a hacer hoy. No se arrepentirán. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün son nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento. Han protagonizado juntos Kara para Aşk, o Amor de contrabando como la conocemos en muchos países de habla hispana, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el globo. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que traspasaba la pantalla y hacía que los espectadores se preguntaran, ¿es solo actuación o hay algo más? Esta pregunta ha alimentado innumerables debates, teorías y, por supuesto, muchísimos rumores. Hoy vamos a intentar poner un poco de luz sobre esa supuesta conexión, separando los hechos de la ficción, analizando su relación profesional, los momentos clave que han generado especulación y lo que ellos mismos han dicho al respecto. ¿Estaban realmente atrevidamente conectados, o es solo la magia del cine y la televisión? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Engin y Tuba. La trayectoria de Engin Akyürek es impresionante. Desde sus inicios demostró un talento excepcional para la actuación, con una intensidad y una profundidad que lo han convertido en uno de los galanes más respetados de Turquía. Personajes como Kerim İlgaz en Fatma Gül y sus hijas, ya nos habían mostrado su capacidad para interpretar roles complejos y emotivos. Pero fue con Kara para Aşk que Engin se consolidó a nivel internacional. Su interpretación de Ömer Demir, un policía íntegro y apasionado, resonó con audiencias de todas partes. ¿Y quién mejor para hacerle frente en pantalla que Tuba Büyüküstün? Tuba, por su parte, es una figura icónica. Con una belleza natural y una presencia escénica cautivadora, se ha ganado el apodo de la Audrey Hepburn turca por su elegancia y su talento. Desde Esla hasta Gönül, Tuba ha demostrado una versatilidad que le permite encarnar personajes femeninos fuertes y complejos. En Kara para Aşk, su rol de Elif Denayse, una joyera que se ve envuelta en un mundo de crimen y corrupción, fue un complemento perfecto para el personaje de Ömer. Ahora hablemos de Kara para Aşk. La historia de Ömer y Elif es una de esas que te atrapan desde el primer momento. Amor, intriga, misterio, traición, todo envuelto en una atmósfera de glamour y peligro. La química entre Engin y Tuba no era algo que se pudiera fingir. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que se complementaban, todo contribuía a crear una ilusión muy real. Los fans se enamoraron no solo de la historia, sino de la pareja que formaban en pantalla. Y es ahí donde nace la pregunta, ¿era solo una actuación magistral o había chispas de verdad en esa conexión? A menudo cuando dos actores tienen una química tan fuerte en pantalla, los fans comienzan a desear que esa relación trascienda la ficción. Queremos que esa magia que vemos en la televisión o en el cine se traslade a la vida real. Y Engin y Tuba, sin duda, nos dieron material de sobra para fantasear. Sus interacciones en entrevistas, en eventos, en las redes sociales, siempre parecían reflejar esa complicidad que veíamos en Kara para Aşk. Hubo muchos momentos que alimentaron los rumores. Sus sonrisas cómplices, los abrazos que parecían un poco más largos de lo estrictamente necesario, sus elogios mutuos en público. Recuerdo una entrevista donde hablaban sobre el proceso de filmación y cómo se apoyaban mutuamente. Parecía que se entendían sin necesidad de muchas palabras, una conexión que a menudo se asocia con algo más que una simple amistad profesional. Además, la forma en que ambos son reservados sobre su vida personal también ha contribuido a crear un aura de misterio. No son de los que ventilan sus relaciones o sus vidas privadas ante los medios. Esto, lejos de disipar los rumores, a menudo los intensifica, dejando espacio para que la imaginación de los fans vuele. Cuando hay silencio, la especulación tiende a llenar esos vacíos. Los medios de comunicación, por supuesto, tampoco ayudaron mucho. Cada pequeño gesto, cada foto juntos, era analizado al milímetro. Se publicaban titulares sensacionalistas, se especulaba sobre posibles encuentros secretos, y la marea de rumores crecía y crecía.
En muchos lugares, la campaña de marketing para Cara para Ask capitalizó esta química, lo que, aunque efectivo para atraer audiencia, también sentó las bases para que los fans creyeran que había algo más profundo. Ahora, ¿cuál es la verdad detrás de esta supuesta atrevida conexión? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es probablemente una mezcla de varios factores. Primero, y lo más importante, son dos profesionales excepcionales. Han trabajado juntos en un proyecto que requería una conexión emocional muy fuerte. Han dedicado incontables horas a construir sus personajes, a entenderse mutuamente, a crear esa ilusión de amor y pasión en la pantalla. El hecho de que su química sea tan creíble es un testimonio de su talento actoral. Ellos saben cómo vender una historia de amor, y lo hicieron de maravilla. Segundo, es posible que hayan desarrollado una amistad muy sólida durante el rodaje. Trabajar en un proyecto tan intenso como una serie dramática de larga duración puede crear vínculos fuertes entre los actores. Se enfrentan a desafíos juntos, celebran éxitos y se apoyan mutuamente. Es natural que se genere una camaradería y un afecto. Y para los fans, esa amistad podía ser fácilmente confundida con algo más. Tercero, y aquí es donde entra la parte atrevida de la que habla el título, es la capacidad que tienen ambos para crear esa intimidad en pantalla. No todos los actores pueden lograr eso. Requiere un nivel de confianza, vulnerabilidad y entendimiento mutuo que va más allá de lo superficial. Ellos lograron transmitir esa chispa, esa atracción, esa conexión profunda que hace que una historia de amor sea memorable. Y es esa habilidad la que ha llevado a tantos a especular sobre si esa chispa se extendía más allá del set. Por otro lado, es crucial recordar que lo que vemos en pantalla es un guión, una actuación. Sus vidas personales son sus vidas personales. Y a pesar de los rumores y las especulaciones, no hay pruebas concretas que sugieran una relación romántica entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Ambos han mantenido un perfil bajo respecto a sus vidas privadas, y hasta donde se sabe, cada uno ha seguido su camino en el ámbito personal. Engin ha tenido sus relaciones conocidas, y Tuba también ha tenido sus propias historias sentimentales. Y si bien es cierto que no podemos saber todo lo que sucede detrás de cámaras o en sus vidas privadas, debemos basarnos en lo que es público y en la prudencia de no juzgar o asumir más de lo que vemos. Su profesionalismo y su respeto por su vida privada merecen ser reconocidos. La conexión atrevida de la que hablamos entonces puede interpretarse de varias maneras. Puede ser la audacia de su talento para crear una química tan intensa en pantalla. Puede ser la valentía de expresar emociones complejas y profundas a través de sus personajes. O puede ser simplemente la audacia de los fans y los medios para especular y crear narrativas a partir de lo que ven. Lo que sí es innegable es el legado que dejaron juntos con Cara para Ask. Crearon una de las parejas de ficción más queridas y recordadas de la televisión turca. Su trabajo conjunto es un ejemplo de cómo la sincronización, el talento y la entrega pueden dar lugar a obras maestras que cautivan a audiencias de todo el mundo. Y esa es una conexión que sí es real, tangible y muy valiosa. Entonces, para resumir, la supuesta atrevida conexión entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es, en gran medida, un reflejo de su extraordinario talento actoral y la química innegable que demostraron en Cara para Ask. Si bien es natural que los fans deseen que esa magia en pantalla se traslade a la vida real, debemos recordar que son profesionales que saben cómo crear ilusiones poderosas. Su amistad, su admiración mutua y su capacidad para interpretar roles complejos son los pilares de esa conexión que tanto nos ha fascinado. No hay pruebas de una relación romántica, pero sí hay pruebas irrefutables de un dúo actoral que dejó una marca imborrable en la historia de la televisión. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Espero que hayan disfrutado de este viaje para desentrañar los misterios de su conexión. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más que profesionalismo? ¿Son fans de Cara para Ask y de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compartan este contenido con todos sus amigos y familiares que también son fans de Engin y Tuba, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.